Damos inicio a nuestro repaso número 3, donde culminaremos la parte 2 de Jeremías. No nos falta mucho al respecto. Vamos a retomar la última diapositiva y nos conectamos al hilo que dejamos pendiente hace 8 días. Y sobre todo vamos a ver una actualización que les he estado prometiendo. Es sencillito lo que traigo como actualización, pero son los pasos básicos bajo los cuales debemos unificarnos y por lo menos sea la plataforma fundamental de cómo ver e interpretar en primera instancia la profecía y la profecía más segura de todas que sabemos es definitivamente la palabra de nuestro Señor. Bueno, aquí tenemos la imagen tan especial que siempre nos comparte nuestra hermana Gloria. Tenemos la palabra profética más segura. Debemos estar, debemos prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Encontramos que mm, creemos en la palabra profética y por eso estamos aquí. Creemos que no ha cesado la manifestación del Espíritu Santo bajo la palabra profética, que no ha cesado la enseñanza apostólica. Y el apóstol Pablo precisamente nos habla y nos pide anhelar la palabra profética. Pero en medio de las diferentes manifestaciones de la palabra profética, hay una que es la plataforma y base esencial de todo, la palabra de Dios. Cualquier otra forma de revelación que equivalga a mover profético, que son las visiones, los sueños y las voces proféticas en nombre del Señor, deberán estar sometidos a la palabra de Dios. No necesitamos ser teólogos para esto. Sencillamente estamos diciendo de una manera desmenuzadita, más clarita. Si lo que está diciendo ese sueño, esa visión, esa palabra profética, esa interpretación de lenguas, esa revelación profética, si lo que está diciendo contradice la Biblia, pues vamos a descartar esa palabra profética. Dios no se contradecirá con su palabra. Y la palabra en sí entera constituye palabra profética. ¿Por qué? La palabra profética equivale a toda revelación del corazón de Dios que es transmitido a nosotros de una manera sobrenatural. Y pues sabemos que entre los diferentes mecanismos es el Espíritu Santo el que está detrás de esos mecanismos y esos medios para entregarnos la revelación y la palabra profética. Cuando tenemos un concepto de estos y vemos cómo tenemos la Biblia en nuestra mano, pues lo que entendemos es que el Espíritu Santo vino y trajo inspiración y revelación a los biblistas, a los diferentes hombres y mujeres que utilizó para escribir los textos bíblicos. Y la Biblia que tú y yo tenemos en nuestra mano equivale a la revelación por el Espíritu Santo de lo que estaba en el corazón de Dios y quiso que fuese plasmado utilizando a siervos suyos. ¿Eso qué es? Eso es profecía. La palabra, la Biblia, es la profecía más certera y más segura. Con un sueño yo puedo tener algo de influencia. Es más, ¿cuántas veces mientras maduramos y crecemos en el discernimiento nos toca pensar, hombre, este sueño sería porque yo estaba impresionado con alguna noticia, con alguna, no sé, alguna película? Me comí los frijoles muy tarde y entonces con el estómago pesado estaba soñando. Eh, Puede haber dudas con un sueño, puede haber dudas con una visión, puede haber dudas con un sentir en el corazón, con un escuchar, con el sentido espiritual del oído, pero no habrá dudas cuando se trata de la Biblia. Es la base y fundamento de toda revelación que será entregada para nosotros. Es la manera sana de entenderlo. Así es que cuando aparezca gente diciendo algunas cosas raras, que va a llegar un ángel del cielo porque el Espíritu Santo le dijo, que en el vientre de fulanita de tal está la reencarnación del Mesías y ese es ahora el Mesías llegando a la tierra. No, la Biblia no dice eso. Así es que eso no es verdad. Es un engaño, es una emoción, en todo caso es un error.
la Biblia lo descarta. Por eso es tan importante que la estudiemos. Por eso es tan importante que la conozcamos, porque es la vara de medir, es la cinta de medir para encontrar si la revelación que está siendo expresada corresponde o no a los principios y parámetros bíblicos. Así es que esta, así como para nuestra hermana, también para nosotros siempre va a ser la palabra profética más segura. Y por eso nuestro amor y nuestro interés tan grande en estudiarla y por eso estamos todos aquí. Retomando nuestro trabajo, vamos viendo cómo en el contexto del tiempo de Jeremías y su desarrollo se vio el crecer de Babilonia. Teníamos previamente potencias muy grandes, muy grandes, potencias, comillas, muy poderosas, es una redundancia aquí, pero pues, no sé cómo decirlo. Estas poderosas naciones eran Egipto, Siria, Asiria y Siria. Pero llegó el momento de esplendor de Babilonia. Y Babilonia se impone y los conquista. Esto es importante entenderlo. Para Jeremías, Babilonia se convierte en un foco de atención. Durante todo el libro lo repite 167 veces, lo menciona. Y Jeremías nos va a enseñar el contexto tan importante del imperio babilónico, no solamente para su tiempo de vida en cumplimiento profético primario, cuando él estuvo viviendo y cuando acontecieron estos hechos históricos, sino que también tiene una extensión, una ampliación de contexto hacia el futuro, porque hoy en día tenemos lo que representa Babilonia en medio de nosotros. Será la que se opone al retorno de nuestro Señor Jesucristo, será la que se va a imponer nuevamente en estos tiempos finales. Y pues aunque por décadas se estuvo pensando, hablo de nuestra historia reciente, por varias décadas se pensaba que iba a ser un país en especial y que se iba a volver potencia mundial y que se iba a gobernar o que si este país potencia podía ser una entidad religiosa como lo es el Vaticano y todo el contexto que representa. Pero ahora podemos entender que lo que está tomando fuerza es la ideología de Babilonia. Hoy encontramos la Babilonia la Grande en muchos rincones de nuestros planetas, países, credos, idiomas, idiosincrasias, en todas partes. Está tomando unas raíces impresionantes y no lo vemos como una organización específica gubernamental, pero sí como un movimiento tanto en la cultura como en la influencia muy fuerte de la política mundial. Así como tuvo su momento Babilonia de perseguir y pretender aplastar al pueblo de Dios, hablando de Israel y Judá. Hoy encontramos también estas mismas organizaciones. De manera ilógica, la común unión de muchos países en organizaciones políticas exteriores eh, condenan y se manifiestan en contra de Israel. A ojos cerrados, de una manera ciega. Yo recuerdo hace poco tiempo, meses atrás, unos cuantos meses, par de años, la ONU decretando que Jerusalén no tenía lazo histórico con Israel y que por lo tanto no debía ser reconocido como un territorio israelita, ni mucho menos como la pretensión de muchos siendo su eje capital. Por Dios, increíble que lo hagan como una declaración conjunta. Se necesita ser ciego para no verlo, ciego para no verlo. Y por el contrario, le otorgan arraigos musulmanes, cuando el Islam surgió siglos después del judaísmo, siglos, milenio después, más de un milenio después del judaísmo. Así es que es impresionante cómo verdaderamente este ente está presente en el tiempo de hoy. De esta manera, Jeremías va a ser una brújula
importantísima, profética, para estos tiempos que estamos ustedes y nosotros reconociendo como últimos tiempos. No somos los únicos, aquí estamos sentados estudiando la palabra. Vemos este congreso que va a haber aquí en la ciudad, está gestado de una manera independiente por siervo del Señor a nivel del mundo, alrededor del mundo, equipos proféticos identificando estos como los últimos tiempos. Así es que se convierte en la médula, en la esencia de este régimen, a ver cómo lo podemos llamar, opositor al principio de Dios, un régimen eh, contrario de tinieblas, que tiene un apetito insaciable, es fiero, una iniquidad impresionante, una violencia, eh, una idolatría ciega en muchos sentidos. Y todo esto lo encontramos hoy en medio de nosotros, lo encontramos hoy manifestándose en estos tiempos. Jeremías, clave, clave para todos nosotros. Fue la, yo creo que la más representativa de las naciones en sembrar un odio contra nuestro Dios, una oposición total y un aborrecimiento al Dios de Israel. Este esplendor de imperio que logró alcanzar Babilonia eh, no duró tantos años, no duró tantos años. Sin embargo, duró solamente 70 años como esplendoroso y completo imperio. Sin embargo, Babilonia no duró 70 años. Realmente sus principios, sus orígenes se remontan a décadas y décadas atrás y su trascendencia influenció al mundo entero. El mundo occidente por completo está influenciado y el mundo oriental también. Completamente el mundo ha sido orientado, ha sido influenciado por la trascendencia de lo que fue y continuó siendo Babilonia. Ahora vemos, bueno, un poquito más de sus orígenes. Ellos fueron los que sembraron todos estos ritos de idolatría que prevalecen hoy. Mira, cambiaron las culturas que conquistaron los grandes imperios del mundo. Estamos diciendo cómo Babilonia conquistó a Asiria y conquistó a Egipto, pero estableció sus divinidades. Luego Babilonia misma cae ante los medopersas. Y cada vez que vinieron, luego vinieron los griegos, y luego vinieron los romanos, cambiaron los nombres de sus divinidades en sus cultos idolátricos. Pero cuando tú miras, es el mismo ídolo con un nuevo nombre. Inclusive los significados de los nombres son lo mismo. Vemos cómo se empiezan a disfrazar todas las religiones paganas y gran cantidad del ocultismo que, bueno, permanece en la tierra hasta el tiempo presente. Ahí entonces tenemos a Babilonia como el referente de la idolatría mundial. Representa el hombre tomando su propio camino, rebeldizándose contra Dios, plantándose, desafiando contra Dios. Eh, pues recordemos los orígenes y la Torre de Babel. Desde ahí vemos cómo el ser humano se plantaba en contra del propósito de Dios. Dios dijo, van a bajarse del arca de Noé y van a esparcirse y a repoblar la tierra. Y ellos que dijeron, vamos a unificarnos y construyamos una gran torre para que cuando salgamos en las expediciones de cacería, de recoger frutos, volvamos a encontrarnos sin perdernos. Nuestra gran guía y el punto de referencia será una gran torre. Y desafiaron a Dios en todo momento. También vemos el esplendor de la opulencia, la riqueza y el materialismo. Querer trascender, avaricia, maldad. Bueno, todo esto está representado en esta terrible cultura y trasciende hasta el tiempo de hoy, aún hoy. Vemos entonces en Babilonia el espíritu maligno que destruye al prójimo, que se para por encima del que sea
con tal de alcanzar sus objetivos egoístas, sus aspiraciones y sus proyectos personales. Esto va completamente en contravía de la Torá. La palabra de Dios es el tratado moral más alto y más antiguo que existe para la humanidad. De hecho, todo el fundamento de Occidente, todo el fundamento, nosotros creemos y nos han enseñado en la historia universal que nuestro sistema de derechos y deberes y de elección y de respaldo gubernamental proviene de Roma, con su Senado y sus instauraciones de el pueblo manifestándose para hablar, para opinar. Pero realmente los valores humanos de individualidad, el valor de la vida humana, el valor de la dignidad para el trabajador y la no esclavitud, o si fuese un parámetro de esclavitud, con parámetros específicos de cuidado y consideración y de vigencia. Recuerde que había una época, un periodo de tiempo donde se hacía una celebración en la cual los esclavos quedaban libres. Todos estos parámetros y principios fueron establecidos por el judaísmo. Desde allá vienen nuestros orígenes, nuestros grandes valores, eh, el aprecio por la familia y, a ver, el respeto, esta honra que otorgamos a la familia en la humanidad es un valor judío que vino instaurado en la Torá. Desde allá viene. Así es que empieza todos estos movimientos mundiales en contra de todos estos principios. Realmente, cuando miramos nuestros orígenes de civilización humana, estamos hablando de estar en contra de la palabra de Dios, de la Torah. Bueno, ahora vamos avanzando aquí en lo que corresponde a nuestra siguiente diapositiva. Bueno, ya dijimos, intervino entonces el espíritu de Babilonia, trayendo destrucción, caos, desafíos contrarios a la humanidad, a la humanidad en cuanto a los derechos individuales de la persona. Es Babilonia, por ejemplo, la que empieza a entregar a sus niños a la muerte, a quemarlos en sacrificios. Mm, pues es una cultura de tinieblas muy temprana. Recordemos que en su contexto encaja a los eventos humanos posteriores a el diluvio. Ahí encontramos pues cómo surgen todas estas rebeliones y oposiciones a los principios de Dios y al valor de la vida. Ahora vamos encontrando una comparación entre Abraham y Balaam. Ambos salen de Babilonia montados en un burrito de esa misma región. Ahora vamos viendo, Abraham significa padre de muchas naciones y completamente opuesto, Balaam significa sin pueblo. Abraham es constituido por Dios como profeta y amigo de Dios. La posición de Balaam fue la de ser un falso profeta y su camino se beneficiaba a sí mismo. Era un camino que beneficiaría sus propios intereses y era contrario a Dios. Esta parte es importante, es muy opuesto, contrario el uno al otro. Cuando sale Abraham, perdón, de Babilonia, sale para bendecir en pro de la obediencia que da por Dios para cumplir el propósito profético que el Señor había marcado. Bendición, en él serían benditas todas las naciones, precisamente fruto del ejercicio de la fe de Abraham al obedecer a Dios. Cuando vemos a Balaam, Balaam sale para maldecir. Su propósito al salir es maldecir.
Dios llama a Abraham y sale por obediencia a Dios. Balaam sale sobornado, comprado por un rey perverso que tiene tremendas, tremendos intereses, pues, en contra del pueblo de Dios. Abraham entonces lo encontramos eh, fiel al pacto, creyente en el pacto y la bendición que todas las naciones hemos recibido como promesa es una herencia de esa bendición del pacto en Abraham. Ahora, el caso de Balaam, motivado por el pago a su maldad. Él quería, era en contra del pacto de Dios, romperlo y destruirlo. Ese era el propósito que él tenía y causó mucha muerte. Finalmente encontramos a Abraham que vivió en la tierra prometida y jamás retornó a la Babilonia que hemos enmarcado y mencionado todo el tiempo. En cambio, Balaam encontramos que regresó a Babilonia, regresó a su nido, como las serpientes. Llegó a donde él sentía que pertenecía, a las tinieblas y la oscuridad que a él correspondía. Ahí tenemos entonces cómo Abraham dejó toda la idolatría de Babilonia, se desprendió de todas las influencias, cortó con ellas y eh, a partir de ahí le decían el hebreo, el que dejó los ídolos al otro lado. Aquí entonces encontramos eh, ese contexto tan importante que está siendo enmarcado, eh, bueno, en el profeta que estamos estudiando y en su libro. ¿Cuál es el contexto inmediato? Bueno, deben ir a la cautividad en Babilonia para salvar sus vidas. Ese es el contexto eh, en el libro, en el desarrollo ministerial que Dios entregó a Jeremías. Estuvimos enfatizando en la clase anterior, en el repaso anterior, perdón, cómo definitivamente era una tragedia, pero causada por amor. El deseo de redención de Dios, el no renunciar de Dios a un pueblo escogido con el cual tenía un pacto y le destinaría misericordia. Quebrantamiento para poder ser salvos. Eso es lo que encontramos. Encontramos allí entonces que entran a Babilonia llevados por Dios a ese quebrantamiento, pero más adelante también vamos a encontrar que en el capítulo 51 dice que si quieren escoger la vida, llega el tiempo y deben salir de Babilonia. Y no es simplemente la Babilonia geográfica, sino desprenderse de absolutamente todas sus influencias. Y esto aplica literal para estos últimos tiempos, con relación a Babilonia, a todas sus influencias, a todas sus apariencias, a todas sus máscaras, a todas sus preferencias por la codicia y todo aquello que motiva de manera indebida, que pasa por encima de las demás vidas y respetándolas, atropellándolas. Si ustedes quieren escoger la vida, deben salir de Babilonia, dice. Eh, es el mensaje del Espíritu, lo encontramos también enlazado con Zacarías, cuando nos enseña lo mismo. Dice, deben salir, salgan de Babilonia. Y Zacarías tiene una tremenda visión al respecto. Aquí entonces podemos ver el panorama. Se relata y se deja registrada toda la maldad que habían entre ellos. Mm, Y esa maldad es puesta perdón un momentico, es puesta en una canasta, en una cesta, y se confina ahí, se limita
Ahí se pone con una tapa de plomo sobre la cesta para que no salga. Ese es el cuadro que nos entrega como revelación y figura profética Zacarías. Ahora, de Babilonia ya hemos dicho en el repaso que tuvimos la semana anterior que la conclusión bíblica perdón, la conclusión del mensaje bíblico en el libro de Jeremías nos dice que Babilonia será arrancada y derribada. Pero nos dice que viene una desolación eterna para ella. Esto es muy importante. Babilonia tiene fundación o figuración desde el Génesis, desde los principios, es muy antigua. Y vamos a verla, vamos viendo cómo hoy su esencia está enraizada en la humanidad, en el pensamiento, en el cosmos, en la visión de vida del mundo actual. Pero dice la palabra que será arrancada y derribada en tan solo una hora. Apocalipsis también nos está enlazando este mensaje y nos está aclarando que así será. El Señor dice que en aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel y vendrán juntas a la tierra de Babilonia, de la tierra del norte a la tierra prometida, y preguntarán por la senda antigua que conduce a Sion. Vendrán para unirse al Señor en un pacto eterno. El Señor promete que va a librar a todas las naciones que están bajo el yugo de Babilonia. Cuando tú ves eso, entiendes el contexto actual en esta profecía. Serán liberados y todos subirán a Jerusalén al trono del Señor y serán bendecidas con el retorno de Israel a la tierra prometida. Así es que podemos ver eh, cómo las piezas, los engranajes van encajando y van haciendo eh, la, la armonía, la acción conjunta. Podemos pensar no en un engranaje de un motor, sino en las piezas de un rompecabezas. Cuando al fin voy encontrando cuál encaja con cuál y cómo el panorama se va aclarando a nuestros ojos y se va dando a entender. Eso es lo que tenemos. Ahora, Babilonia es el tipo de anti-reino de Dios. Y el rey de Babilonia representa precisamente el anti-Mesías o enviado de Dios. Encontramos esto. Y es así como en esta gráfica vemos, el Señor convierte en bestia al rey y lo obliga a reconocerlo. Nabucodonosor inicia haciendo martirio y persecución terrible. Hace una gran imagen para ser idolatrado por el mundo antiguo entero que estaba bajo sus dominios. Pero eso en realidad es hoy ya una proyección de lo que estamos empezando a vivir, el del desenlace de estos últimos tiempos. Encontramos aquí cómo eh, se va desarrollando el panorama de cumplimiento profético de Jeremías en la actualidad. Yo decía ahora, pasada la oración, es muy importante entender cuando recibimos la profecía de Dios y vemos y estudiamos la profecía de Dios, la infalible, que es la palabra esta que estamos viendo aquí, entender cuál es mi posición ahí, cuál es mi lugar en la profecía, Señor, cómo encajo yo ahí, o solamente estamos estudiando historia. Aquí no creemos de esa manera. Y tú estás en esta clase que nos ha sido impartida porque no creemos de esa manera. Creemos que esta palabra tiene una vigencia de cumplimiento actual y que llegó la época donde aquella Babilonia, la grande, que está entrometida en todos los círculos de la humanidad, va a ser arrancada y quebrantada, porque el Señor Dios Todopoderoso regresa, porque el Mesías regresa.
y nos va a mostrar esa gran victoria. Recuerda que dice, el cierre de profético nos dice que será restaurado el pueblo de Dios. Y hoy entendemos tú y yo, con la esperanza que nos cobija de ser hechos hijos de Dios, que está hablando del pueblo de Israel y de la iglesia, todos unidos, presentándonos delante del Señor en la restauración que Él viene y trae. Ahora, Él utilizó toda cantidad de lecciones objetivas, ejemplos. Yo hice una explicación de eso la semana pasada. Se trata de tratar de explicar un principio espiritual ajeno a nuestro entendimiento carnal y humano con ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos humanos y cotidianos para que podamos entender. Así así que dice, y el Señor vendrá como ladrón en la noche. O dice, el reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar y pasó esto, esto. O como aquel señor que tenía dos hijos y uno de ellos, el menor, se rebeldiza y dice, dame mi parte de la herencia. Son los ejemplos que nos va entregando la palabra de Dios. Dice, y los tiempos vendrán con señales como cuando las nubes se acercan y todo el mundo dice, oh, viene la lluvia. Así mismo viene el tiempo de Dios y encontrará cumplimiento. Son lecciones didácticas, herramientas didácticas de lecciones objetivas, que con el ejemplo plenamente entendible para nosotros porque son de las cosas cotidianas, se nos pretende explicar un profundo tema espiritual. Resaltamos cómo el Señor Jesucristo lo utilizó todo el tiempo. Yo acabo de citar al Señor Jesucristo en diferentes enseñanzas. ¿Cómo lo hizo entonces Jeremías? ¿De qué manera lo hizo? Habló de vasijas de barro, varas, ollas, cántaros, copas, higos, almendras, cinturones, vino, escritura, rollos, sellos, piedras, ladrillos, cestas, yuntas, yugos. Todas estas cosas tenían que ver con la vida cotidiana de ese momento. Y a pesar de que han pasado tantos años, hoy no estamos tan ajenos. Por lo menos hablo para todos los que estamos aquí latinos, creo que somos todos, o la inmensa mayoría lo sería. Estamos acostumbrados a la vida del campo, todavía sabemos lo que es una yunta y un yugo, todavía sabemos lo que son estos ejemplos. Hemos tenido ambientación en las cosas bíblicas, por lo tanto entendemos lo que es un sello y un rollo. Aquí tenemos entonces los ejemplos que con todo lujo de cuidado y ternura el Señor está utilizando para ayudarnos a dar luz, a darnos entendimiento. ¿Motivación? Su gracia y su amor. No hay otra razón por la cual el Señor, Dios Todopoderoso, Creador y autoridad absoluta de la creación, se ponga a nuestra altura, a darnos ejemplos y a desmenuzarnos sus ideas para que seamos incluidos en su plan de bendición. Eso no tiene otro nombre sino misericordia y amor para con nosotros. Así es que nos está mostrando con ese amor incondicional. No había aparentemente ninguna esperanza para Israel. Ya todo había sido conquistado, arrancado y desolado. Pero el Señor viene con una voz diciendo, aquí estoy para traer un tiempo diferente. Va a quedar un remanente por el cual va a pasar por un proceso. Habla de los higos podridos. Y dice que todo lo que en algún momento era bueno se quedó sin esperanza, pero el Señor dice que habrá restauración, como a pesar de la calamidad vendrá salvación de la mano del Señor. Era necesario el quebrantamiento a causa de la actitud abominable, de la desobediencia. ¿Por qué es necesario? Porque si no hay quebrantamiento, no hay arrepentimiento, no hay cambio de vida. Acuérdense que nosotros nos confundimos con frecuencia y pensando que el arrepentimiento es cuando me siento tan mal por mi pecado. Usted ha pecado, yo he pecado. Y uno se siente en destrucción total.
sabe que lo hizo mal, sabe que está dañando a personas, sabe que está rompiendo su relación con Dios, sabe que tendrá consecuencias y todo esto nos abraza en un despertar de conciencia y nos sentimos muy mal y decimos, sí, estoy arrepentido. No, eso no es arrepentimiento, eso es amargura, dolor por haber hecho lo que hiciste. Una expresión acá colombiana es por embarrarla, así de feo, horrible, lo embarraste, lo dañaste. Diría un mexicano, la regaste. Bueno, eh, eso todavía no es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento está escrita desde el Antiguo Testamento y luego fue traducida al griego y significa cambio de manera de pensar. Cuando estábamos en el mundo decíamos, uy, tan buena una borrachera, uy, sí, el que más aguante y el macho es el que tiene dos mujeres o tres, o un poco de cosas inmorales terribles porque pensaba y se ufanaba. Pero vino el Dios, te mostró tu miseria, te mostró tu pecado, te puso en evidencia, te golpeó y te trató, y luego cambia tu manera de pensar. Y ahora eso que antes te parecía hoy de alarde y orgullo, ahora lo ves como una vergüenza. Ya no vas a hacer lo mismo porque ya ahora piensas diferente. Hay un giro en tu corazón, ¿correcto? Ese es el contexto bíblico de la palabra arrepentimiento. Así es que era necesaria todo este sufrimiento y quebrantamiento para que el verdadero arrepentimiento llegara. Ese es el trabajo del ministerio profético. El ministerio profético no está para decir, Dios, porque el Señor dice, y mañana a las 3 de la tarde va a pasar tal cosa, y porque, no, esa es una herramienta, la profecía es una herramienta en el ministerio profético. El ministerio profético está llamado a confrontar, a traer vida espiritual. Y eso es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Pero le dice, el Señor aún rescata, reserva y tiene planes de bendición, de bienestar para ustedes. Y la palabra se cumplirá. Y viene toda esta serie de visiones, viene esta serie de declaraciones proféticas, ejemplos hermosos de restauración y de oportunidad. Y vamos encontrando entonces en la misericordia de Dios toda esta bondad, eh, ejemplos por montones donde nos está ayudando a entender lo que Él dice, donde está ayudando al duro de corazón, a nosotros, porque es que no vamos a decir, es que esos judíos duros de corazón, ¿cuántas veces nosotros lo somos? Nosotros somos el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, ellos no lo tenían. Así es que eso nos deja en por condición a nosotros. Y aún así somos duros de corazón. Pues aquí vienen estos ejemplos, aquí viene este amor, ese Señor explicándonos en el lenguaje más sencillo posible los principios y las verdades espirituales profundas y maravillosas para poder conducirnos a la restauración, para que no nos perdamos en medio de ellos. Aquí tenemos entonces la vara de almendro. Les confieso, yo tenía la intención de los que están subrayados leerlos y que le pegáramos una revisadita, pero el tiempo apremia. Todavía me falta darles la actualización que dijimos que íbamos a mencionar, aunque la puedo dejar en la próxima semana, mirarla, en la próxima lección, que no será la próxima semana, arrancar con ella. Ahí tenemos la vara de almendro y tenemos la cita bíblica. Tenemos la olla hirviente, tenemos el cinturón de lino, tenemos los cántaros estrellados y quebrados, que ya eran irreparables. Aquella casa del alfarero que nos ha hablado de manera tan hermosa. Yo he sido tocado fuerte, muy fuertemente por esta palabra en mi vida. En diferentes etapas de mi vida el Señor me ha llevado a esta palabra de Jeremías 18 y ha sido impresionante la administración y las oportunidades que el Señor ha recibido. Tenemos la vasija de barro rota que no tiene reparación, las cestas de hígado, de hígado no, perdón, de higos que se descomponen, la copa de vino del furor,
cuando le pide que haga las coyuntas y yugos para ponerlos en su cuello, armar una yunta, diríamos en mi región. Eh, Cuando rescata esa propiedad del primo, ¿no? Y toma ese papel del pariente redentor. Bueno, este material está al alcance de ustedes, tanto en la lección correspondiente a la segunda parte de Jeremías, como en lo que estaremos subiendo del repaso. Eh, Van a poderlo mirar y van a poderlo desmenuzar. Yo quiero compartir algo en especial con ustedes que tiene que ver con, a ver, ¿cómo lo quitamos? Que tiene que ver con ese marco de la profecía y nuestro interés que debe estar en nosotros al respecto. Déjame un segundito. Muy bien. Es que no he podido cerrarlo nuevamente. Bueno, igual desde aquí lo podemos tomar y vamos al repaso. Muy bien. Estamos hablando de la profecía y estamos hablando de la importancia como luz de Dios para cada uno de nosotros. Junto con esto también estamos resaltando que la guía que Dios está trayendo, y yo he estado diciendo todo el tiempo, es muy importante que comprendamos cuál es nuestra posición frente a esta palabra de profecía de parte del Señor para con nosotros. Si no, no estamos haciendo nada edificante o nada significativo. ¿Cómo se debe interpretar la profecía? La escritura nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, es la misma mención que todo el tiempo nos ha estado mostrando nuestra hermana Gloria en aquella primera diapositiva. Muy importante. Ahora, los puntos proféticos son muy importantes. ¿Cómo debo yo ver la profecía bíblica? ¿Y cómo debo enmarcarla para poder orientarme a través de ella? A ver, voy a poner un ejemplito cotidiano. Jeremías nos habla del cinto, de la yunta de bueyes. Yo voy a hablar hoy del GPS. Yo creo que todos aquí, por A o por B, hemos usado Waze o hemos usado Google Maps o Maps de Apple. Es muy común hoy orientarnos con un mapa digital, ¿verdad? Un mapa basado en la GPS, en el GPS, la red global de satélites. Y usted dice, bueno, estoy aquí, voy para acá, voy para allá. La palabra profética es un mapa para nosotros. ¿Y cómo se lee el mapa? Así como usted debe entender en un mapa cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el oriente y el occidente para ubicarse y proyectarse según la ruta que va a tomar. Cuando estamos hablando de la palabra profética, la Biblia, debemos encontrar esos puntos cardinales, fundamentales, el contexto histórico del profeta. ¿De qué época estamos hablando?
¿correcto? ¿De qué época eh, contextual vivió el profeta? Segundo, un primer reloj muy importante del mensaje profético en el Antiguo Testamento va a ser el cautiverio y cuando fueron restaurados, repatriados. La repatriación ocurrió en varias tandas, dos muy importantes, pero realmente fueron varias. Pero hablemos de la repatriación en general, cuando ya no tenían que vivir como extranjeros en Babilonia, sino que fueron llamados a regresar a su tierra y podían vivir en su tierra. No volvieron a ser libres. Cada vez hubo un imperio que los gobernó, pero volvieron a su tierra y recuperaron su identidad. Esa es la restauración. Entonces, primer punto cardinal, la época del profeta. Entonces, si estamos hablando de Jeremías, los últimos gobiernos antes de caer cautivos en el reino del sur, en Judá. Segundo, ¿qué época corresponde? Cautiverio y restauración. En el caso de Jeremías, que es el que hemos visto hoy, esto se aplica a todos. Ahora, apliquémoslo en Jeremías. Bueno, él es un profeta que estuvo ejerciendo antes del cautiverio y durante el cautiverio. El siguiente punto cardinal en la profecía bíblica es el, el advenimiento, la primera venida de Cristo, el Mesías en su primera venida, cuando nació de la Virgen hace 2000 y pico de años, en el pesebre, bueno, aquello que vamos a recordar mundialmente ahorita en diciembre. Luego, la segunda venida de Cristo es el siguiente punto cardinal, que estamos en este momento esperándolo y anhelándolo. La predicación de Maranata, Cristo viene. Eso no es una denominación, ni es una moda antigua, es un mensaje bíblico muy importante. La segunda venida de Cristo y tiempos futuros de cielos nuevos y tierra nueva. Ahí encontramos entonces estas eh, indicaciones, puntos cardinales muy importantes a considerar para que no nos confundamos cuando estamos leyendo los libros proféticos. Primero, ellos no escribieron en un orden cronológico. Ellos no empezaron a decir, listo, vamos a hablar de Babilonia y después de Babilonia de los medo-persas. Ah, pero antes era Egipto y luego va a ser fulano de tal y luego viene el Mesías en su primera venida, luego viene el Mesías en su segunda venida. Ellos no escribieron en un orden así, como a ti y a mí nos gusta ver y nuestra lógica comprende fácilmente. No escribieron en orden cronológico, eso es muy importante. Esa fue una gran confusión porque los que no recibieron a Cristo decían, no, es que Él va a venir, pero va a instaurar su reino en la tierra. Y nosotros le decimos, sí, eso hizo el Señor Jesús. Él trajo el reino de los cielos a la tierra. No, 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 no. Él no derrocó a Roma, Él no estableció el gobierno y el reino de Israel, Jerusalén, el templo de David otra vez. No, pero ¿cómo así que no estableció el reino de Dios? Trajo el reino de los cielos. Él vino y estableció un reinado espiritual. No, 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 pero es que nosotros queríamos el otro, porque los profetas hablaron de cuando él iba a derrocar al imperio que dominaba la tierra y todo. Estamos hablando de que los profetas no escribieron en orden cronológico. No escribieron independientemente, vea, la primera venida va a ser así y una segunda venida va a ser así. No, él dijo, cuando él venga va a pasar tal cosa, sin especificar entre la primera y la segunda. Si no tienes en cuenta esto, te vas a estar enredando. Segundo, ellos están mezclando esos puntos proféticos de la historia. Eh, no que escribieran con confusión, sino que cuando ellos tenían la visión, veían al Mesías en la tierra. Y como no distinguen o no escriben distinguiendo acontecimientos de la primera venida, por ejemplo, sanará a los quebrantados de corazón, eso es primera venida. Vendrá con vara de hierro y derrocará y derribará la gran Babilonia, eso es segunda venida. Pero como no escribió primera y segunda, nosotros los podemos estar viendo entremezclados cuando leemos los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, esto ya lo expliqué. La profecía debe tomarse siempre en su sentido más literal. Ojo, estamos hablando de principios para bien entender la profecía.
No quiere decir que solamente se puede tomar de manera literal. No dice solamente, dice debe tomarse siempre en su sentido literal. Cualquier interpretación que vamos a tomar, sea alegórica, sea futurista, sea de doble cumplimiento, sea simbólica, primero que todo, vamos a aterrizarla al sentido literal. Esa es la base, ese es el fundamento. Es como cuando tú vas a construir un edificio, primero los cimientos. El cimiento es tomar esta palabra de forma literal. Para, una vez entendido ese contexto histórico y aplicado de forma literal, podamos extrapolar de una manera más correcta todos los sentidos eh, alegóricos, simbólicos que vamos a empezar a encontrar y a ser ilustrados por el Señor al respecto. Dejemos que pase estos segundos y vamos al siguiente. Ahora, cuando no logro una interpretación literal, ¿qué puedo hacer? Claramente, él habla de una olla hirviendo, una cesta de higos. Bueno, no está hablando de los higos que se compraron en el mercado el viernes anterior y se pudieron. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, aquí hay que ser cuidadosos. El contenido es espiritual. Entonces, primero vamos a Dios, pidamos al Señor, que es el autor de la palabra y es el que nos va a ayudar a entender. Vamos a leer el contexto de, el libro profético. Vamos a leer el libro profético para entender la forma en que él lo transmite, los principios de su libro, para que miremos cuáles son sus intenciones y cómo usa sus ejemplos y sus lenguajes, para que cualquier interpretación o atribución simbólica o alegórica no sea un disparate que a ti y a mí se nos ocurrió o emocionalmente surgió o con una buena intención pensamos que es así, pero podemos estar equivocándonos. Esto es muy importante, porque las sectas lo que están haciendo es tomar esos puntos, tegisversarlos para transmitir una enseñanza errónea. Detrás de una secta que hay un espíritu de error, las tinieblas. Ahora, entonces vamos a respetar el contexto del libro, la forma en que el libro está tratando las cosas a las que el libro se está refiriendo. Vamos a seguir viendo los escritos del mismo autor. Esto para encontrar su línea de texto, su línea de aplicación, su línea en cómo se refiere al pueblo, al propósito de Dios, a las épocas y temporadas humanas. Y después podemos empezar a mirar otros textos proféticos que estuvieron al alcance de ese mismo autor, porque era su contexto histórico. Y entendamos, nos vamos extendiendo un poco más eh, en lo que para él era influencia. ¿Por qué? Porque Dios escoge a estos hombres para escribir. Y cuando Dios escoge a este hombre para escribir, escoge a un hombre que tiene una crianza, una formación o una historia con Dios. Esto es muy importante entenderlo. El énfasis del libro profético no es adelantarnos el futuro. Jamás la profecía viene para contarnos de qué se trata el futuro. Eso es un error que conservan demasiados creyentes. Ay, ¿y qué va a pasar conmigo el día de mañana? Y casi que estamos teniendo la actitud de aquel que consulta la adivinación o el brujo. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es afirmarnos en Él. Eh, es edificarnos, que haya un crecimiento espiritual y una fortaleza en Él, un arraigo, un enraizamiento en Dios. Ese va a ser siempre su propósito. Así es que hablar del futuro no es la prioridad. Ejemplo, a causa de la maldad todos caerán y el rey extranjero los dominará. ¿Está queriendo hablarme del futuro? Está mencionando mi futuro, pero lo que me está diciendo no es eh, la noticia del mañana. Lo que me está diciendo es que debo corregirme hoy, porque voy a acarrear consecuencias terribles para mí y mi familia y los míos si yo no enderezo mi camino con Dios. ¿Cuál es el propósito de lo que me está diciendo? No es el propósito de comunicarme el futuro de la cautividad, hablemos de la época de Jeremías,
sino que me está comunicando la necesidad que yo tengo de enderezarme en mi camino con Dios. Esto es muy importante que lo tengamos todos claros. Yo sé que muchos de ustedes o la mayoría lo tienen claro, pero muchos otros no. O quizá a las personas a las que usted luego le vaya a compartir no lo tienen claro y usted debe estar bien clarito en esto para que pueda transmitirlo de la manera correcta. Entonces, recordemos la intencionalidad. Es muy importante. Luego viene lo que nombramos como tiempos de cumplimiento. Entonces, inicialmente, volvemos a lo literal, su sentido común y corriente. Vamos a revisar lo que se cumplió. Vamos a regresar un poquito aquí. Jeremías, hablando de la cautividad, se cumplió literalmente, pero también habla de una redención que parcialmente ya se cumplió, pero falta, todavía falta. Entonces estamos hablando de un futuro. Y nuevamente, el cimiento, lo vamos a mirar de manera literal. Factor tiempo, bueno, profeta y su contexto histórico. Su rey, su enemigo, su adversario, la característica de la condición espiritual que estaba viviendo el pueblo en su momento. Él, en primera instancia, fue enviado, hablando, por ejemplo, estamos en Jeremías, fue enviado a su pueblo en su época a escucharlo por su boca hablar o por sus cartas entregar un mensaje. Ese fue el primer contexto, su primer objetivo y su primer tiempo. Luego viene un tiempo futuro. Resulta que Dios, por su amor y misericordia, empezó a proyectar esto para ti y para mí. Y está escrito Jeremías hace tantos siglos, 2 milenios y medio pasados atrás, lo escribió también pensando en ti y en mí hoy y está anunciando conductas y necesidades y orientación para nuestro porvenir. Entonces tenemos ahí cumplimiento inmediato en el profeta y luego empieza la progresión a futuro para su propio tiempo y pueblo y luego, o sea, para su propia generación y luego estamos incluidos nosotros y, bueno, todas las generaciones que hemos venido después de él. Entonces tenemos que, segunda de Pedro 1:19, tan enfatizada que ha sido por nuestra hermana Gloria, nos está diciendo, tenemos la palabra profética más segura, por eso la estudiamos y la repasamos y la reestudiamos, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es nuestra responsabilidad y debe ser nuestro interés primordial. Así como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la tarea de la palabra profética. Iluminar nuestro camino, guiarnos, Dios guiarnos a través de ella. Por eso la estudiamos y la valoramos como la antorcha, como una linterna. El día el día sin energía, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta el fin. Cuando ya venga nuestro Señor, cuando ya seamos transportados, cuando ya no hay problema con este asunto de qué entendí y qué no entendí. Y para entonces estar completamente libres y, y bueno, en las manos de nuestro Señor.